es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos. De mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Así es, amado Rey, te damos gracias, bendito Señor. Gracias porque tú has guardado nuestras almas, porque tú, Señor, nos has sostenido y sigues resplandeciendo en cada una de nuestras vidas. Por eso hoy, bendito Dios, hemos llegado una vez más delante de ti, pidiendo tu ayuda, Señor, y tu favor, pidiendo tu respaldo, Señor, que en estos momentos podamos sentir que tu presencia, Señor, en nuestras vidas, que podamos, bendito Dios, ser afirmados en tu palabra, que tu buen Espíritu nos guíe hacia tierra de rectitud, que podamos seguir amando y obedeciendo tu palabra, Señor, exaltando tu nombre, porque tú eres digno, bendito Dios, de todo reconocimiento. Gracias por todo el amor que tú has derramado sobre nuestras vidas. Por eso te pedimos que nos sigas sosteniendo con tu diestra, que empecemos, Señor, una vez más afirmados en ti, Señor, en tu verdad, en tu justicia y en tu gran amor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mi
Dios envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mis pecados, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré ahora, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él, gato estrené a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré ahora, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré ahora, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él, la vida vale más y más solo por Él, la vida vale más y más solo por Él. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Así es, amado Señor, tú eres un Dios grande, tú eres ese Dios poderoso y eterno, es por eso que delante de ti llegamos en este momento con alabanza, con adoración, Señor, porque reconocemos que tú eres santo, que tú eres el Dios de dioses, el Señor de señores, y que en ti, Señor, hay regocijo, que en ti hay salvación y hay vida. Por eso te pedimos, Padre, para que nos sigas alentando cada día con tu palabra, con tu verdad, amado Señor, que podamos sentir tu presencia, que podamos saber que tenemos a un Dios poderoso en los cielos y que tú, Señor, nos bendices en esta tierra. Te damos a ti la gloria, el reconocimiento, todo nuestro amor, Señor, sea para ti. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Así, Señor, hoy una vez más unidos clamamos por la vida de nuestro apóstol Álvaro. Te pedimos, Señor, que esta palabra se cumpla en su vida, que tú le corones, Señor, de gracia, de favor, Señor, que seas tú, Señor, revistiéndolo de poder, Señor, que viene de lo alto. Te pedimos que tu bendición permanezca en su vida, en toda su familia. De igual manera, bendito Rey, te damos gracias por la vida de nuestro pastor Leonardo. Gracias, Padre, porque tú lo has puesto, Señor, como esa provisión para nuestras vidas. Permítenos hoy reconocerlo como nuestra autoridad. Permítenos hoy, Señor, clamarte para que tú le sigas respaldando, Señor, en todo momento. Hoy lo bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, 18. Dice la palabra: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Señor, te damos gracias. Hoy bendecimos y exaltamos tu poderoso nombre. Hoy estamos delante de ti, Señor. Hoy nos humillamos en tu presencia. Hoy te pedimos, Padre Eterno, que tú nos hables con tu palabra, con tu luz, que tú nos ministres con tu verdad a cada uno de nosotros, tus hijos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a leer acá esta otra versión, la Nueva Versión Internacional. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. El apóstol Pablo está aquí hablándole a la iglesia de Roma y es bien interesante que utiliza esta expresión tiempo presente, puesto que él está diciéndole a la iglesia que hay un tiempo futuro en el cual las cosas proféticamente pues van a dar un giro en favor de quienes han practicado la fe y quienes son hijos de Dios y quienes son herederos. Si usted se regresa a unos cuantos versículos, va a notar que el apóstol está hablando acerca de la vida según el Espíritu y dice en alguno de estos versos del capítulo 8 que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Para ser exactos, dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y entonces, ¿quiénes son guiados por el Espíritu de Dios? Todas aquellas personas que reciben el Espíritu Santo como una evidencia de su fe en Jesucristo. Nuestra fe en Jesucristo, por tanto, permite que nosotros recibamos al Espíritu Santo, que es la persona más importante en la tierra una vez Cristo es levantado de ella, es decir, es recibido en los cielos. ¿Por qué es la persona más importante el Espíritu de Dios? Pues porque es el Espíritu de Dios el que guía a aquellos que han creído y a los que son hijos de Dios. Imaginemos el rol tan importante del Espíritu Santo que guía a aquellos que son herederos de salvación. Guiarlos significa que por medio de su dirección y consejo y su sentir en nosotros nos dice qué hacer, qué no hacer, qué camino tomar y qué camino no tomar. ¿Sí? El Espíritu que mora en nosotros, el Espíritu Santo. Entonces imaginemos el rol de importante que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y también hay que entender que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Él. Y eso también está escrito en el libro de Romanos capítulo 8. Es decir, el capítulo 8 de Romanos habla de
un aspecto muy importante, y es la vida en el Espíritu, que es consecuencia de estar persuadidos del Evangelio y de tener una relación con el Padre mediante Jesucristo. Esto que estoy diciendo es muy cuidado y he prestado atención a las palabras para poder dar un mensaje que englobe en lo mayor posible pues el concepto del Evangelio. Bien, entonces dice la palabra de Dios, note usted que si nosotros vivimos según la carne, en el versículo 9, y no se, pero más vosotros no vivís según la carne, dice en el versículo 9, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. Por eso es que digo que es la persona más importante para nosotros, para la iglesia que está en la tierra en este momento y para las diferentes generaciones que han vivido. El Espíritu hace una diferencia enorme cuando se atiende su dirección. ¿Sí? Todo aquel que tiene una fe verdadera en Cristo Jesús, mucha atención, una fe verdadera en Cristo Jesús, recibe el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo dirige. Y si logra y se obtiene esa dirección, pues la vida de la persona va por el camino de la voluntad de Dios. Note esto, qué importante es. ¿Sí? Nosotros, para estar en la voluntad de Dios, tenemos que seguir la dirección del Espíritu Santo. De otra forma, es muy difícil que estemos en la voluntad de Dios. Entonces, de eso es de lo que está hablando el apóstol Pablo en el libro de Romanos. A lo largo de todos sus capítulos, de su capítulo 8, perdón, habla acerca de eso. Y habla de que si somos hijos de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo y somos guiados por Él, también somos herederos. Y que hay una fecha en la que los hijos de Dios van a ser manifestados con Cristo al mundo. ¿Sí? Esa es una fecha profética. Esa fecha de la manifestación de Jesucristo va a traer a los hijos de Dios y a la creación misma, va a traer como una especie de reposo, como un momento de exaltación, donde los hijos de Dios van a ser exaltados. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios aquí mismo en este capítulo que el anhelo ferviente de la creación es la manifestación de los hijos de Dios, porque cuando los hijos de Dios no son manifestados aún, están bajo el juicio, la humanidad está bajo el juicio y el lugar donde viven está bajo el juicio de Dios, que es la creación que nosotros vemos y disfrutamos y en la cual estamos. La creación es la primera interesada, si se la pudiera tratar como persona, aunque aquí la trata como persona, ¿sí? Es la primera interesada en que los hijos de Dios se manifiesten porque con ellos va a venir justicia y va a venir una vida aprobada por Dios y de beneficio, ¿sí? Entonces note usted que está hablando precisamente de eso en el versículo 19. Estoy citando varios versos para darnos base para entender lo que está hablando el apóstol Pablo. Porque el anhelo ferviente de la creación, es decir, la creación anhela, ¿sí?, es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, que es esa fecha que les comento, que el apóstol Pablo menciona, que a quienes les va a significar algo bueno, a los hijos de Dios, ¿sí? El final de los tiempos, cuando Cristo se manifieste a la tierra y venga a juzgar, que es la fecha profética que corresponde con la segunda venida, se entiende que doctrinalmente es después del rapto de la iglesia, que el Señor va a venir con su iglesia a gobernar. Esa fecha es una fecha difícil para el mundo, porque Dios va a enviar a su Hijo a gobernar y a poner en orden todo, y para que la gente reciba juicio por las obras que ha hecho mientras está en el cuerpo. Dios es juez de vivos y muertos por medio de Cristo, y allí es una fecha bien interesante porque eso es lo que va a suceder. El juicio de Dios se va a manifestar, ¿sí? La iglesia es juzgada antes, ¿sí?, en lo que se conoce como el juicio ante el gran trono blanco, que sucede antes de que el Señor venga a gobernar la tierra. Bueno, estos son temas proféticos en los que podemos profundizar en algún otro momento. Lo importante es que la creación desea la manifestación de los hijos de Dios. Es como
que nosotros deseamos que Cristo se manifieste, porque el día que Cristo se manifieste, nuestra fe va a quedar vindicada, vamos a ser premiados quienes pues hayan tenido una firmeza en la fe y quienes hayan tenido la posibilidad de profesar a Jesucristo y no se hayan avergonzado del Evangelio, ¿sí? Ellos van a ser premiados. Ahora, la salvación es un regalo de Dios, ya lo sabemos, pero el galardón, los galardones van por otra vía y ya tienen que ver más con la forma en que la gente se ha manejado aquí en la tierra. Bien, entonces, ¿qué sucede mientras estamos en este tiempo? Nosotros vivimos en un tiempo donde los hijos de Dios aún no se han manifestado, ¿sí? Eso es lo que significa el tiempo presente. Y vivimos en un mundo bajo juicio, 1, 2, y vivimos en una experiencia de vida bajo la condición humana pecaminosa, además de vivir bajo la debilidad humana que nos limita. Estamos en cuerpos de muerte, cuerpos que nos tienden y nos hacen propensos al error, al pecado. Por ende, el error y el pecado derivan en aflicciones. Si usted se pregunta que el ser humano sufre aflicciones en el mundo, la respuesta más fácil que le puedo dar bíblicamente sustentada es que vivimos en un mundo de hombres caídos, de personas débiles, de personas apartadas de la moral de Dios, lejos de su dirección y, por si eso fuera poco, además de eso, entregadas completamente al pecado. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros somos redimidos, seguimos viviendo en un mundo que tiene esas características. ¿Y eso qué significa, mis hermanos? Que vamos a tener aflicción por efecto y consecuencia de nuestra debilidad. La aflicción no la vamos a poder saltar. Ahora, podemos tener vidas muy agradables si cuidamos de hacer la voluntad de Dios y todo esto, y si somos prudentes en nuestras decisiones y recibimos sabiduría para vivir, pero aún así hay aflicciones. Ahora, hay unas aflicciones que se dan y se dan en ciertas generaciones por exclusivamente estar en la voluntad de Dios. Aflicciones como persecución de nuestro mensaje, aflicciones que son derivadas de nuestra práctica de fe. Entonces nosotros no podemos ser evasivos con la aflicción en el sentido en que nos sorprendamos. Hay un pasaje que está en la Escritura que dice de la siguiente manera: hermanos amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No os sorprendáis, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Algunas por nuestra debilidad, otras por estar en la voluntad de Dios. Ahora, la generación que hoy está en la tierra tiene la particular situación de que vivimos sin persecución, ¿sí? Entonces nosotros hemos tratado de entender el Evangelio como una solución para esta vida. Y eso es un gran error. Porque si bien el Evangelio es poder de Dios y nos sirve para todo en la vida, fundamentalmente de lo que se trata es de lo que logra en la eternidad, y eso tenemos que tenerlo claro. Entonces significa que si una persona llega a sufrir algún tipo de dificultad o angustia o persecución o aflicción por causa del mensaje y por causa de la fe en Jesucristo, ya le va a parecer que está mal. No, porque hubieron gente en la Biblia que padecieron enormemente por el mensaje, por la verdad y por seguir al Espíritu. Entonces nosotros no podemos tener una actitud, como quien dice, de vivir o tratar de vivir una vida como con el Evangelio de base o de catapulta para evitar todos los dolores, las dificultades que se puedan presentar. Mire, nosotros vamos a tener dolores porque somos defraudados, porque traicionan nuestra confianza. A veces nosotros mismos somos los que lo hacemos, a veces por errores, por decisiones apresuradas, por celos, por contiendas, por divisiones, bueno, por todo eso. Y a eso se le suma que si una persona practica la fe, va a ser perseguido en cierta medida. La iglesia de estos tiempos no tiene esa circunstancia, aunque ya comienzan a aparecer en nuestra sociedad ciertos asomos de ese misterio de la iniquidad que al erigirse y solidificarse en la sociedad
acercándonos a los tiempos finales, va a ser cada vez más difícil la vida de aquellos que profesan a Cristo. Los tiempos del Apocalipsis, por ejemplo, hablan de una generación creyente en Cristo que va a morir en manos del anticristo. Insisto, voy a hablar pronto de estos aspectos proféticos con más detalle en el futuro, pero habla de eso, ¿sí? Y vemos cada vez más que la gente quiere tolerancia y quiere igualdad, pero no quiere tolerar el mensaje, porque la sana doctrina es algo que debe sufrirse. La sana doctrina es algo que se tiene que tolerar. Por eso dice la palabra, vendrán tiempos cuando la gente no sufrirá o no tolerará la sana doctrina, ¿sí? Claro, la sociedad cada vez es más enemiga de los principios de fe que nosotros practicamos. Y vamos acercándonos a tiempos donde cada vez ser cristiano verdaderamente con la predicación del Evangelio va a ser más difícil. Entonces uno se va dando cuenta que si bien vivimos en una generación en cierto aspecto privilegiada, en ese primer aspecto que les digo, donde no sufre persecución, también es la generación eclesiástica que más difícil encuentra la práctica genuina del Evangelio, porque se arropa bajo cualquier presentación, idea. ¿Sí? Entonces yo quiero darles este marco. Ahora, vivimos en este tiempo presente, lleno de aflicciones, debilidades, competencias, vemos nuestros países, nuestros sistemas políticos, nuestros sistemas económicos cayéndose, el tema sanitario cada vez más complicado, como lo podemos ver, el tema ambiental comprometido seriamente por la mano del hombre, todo eso. Sí. Y a eso se le suman las aflicciones que pueden derivarse de la práctica de fe, que sea como sea las va a ver, y el Señor se va a encargar de que algo padezcamos por su nombre. Y eso lo dejo de ese tamaño, pero también podemos profundizar en algún otro momento. Entonces, ¿qué nos tiene el tiempo presente? El tiempo presente se convierte entonces en un momento que no es relevante tanto para el ser humano, que ha creído en Cristo y que tiene como objetivo la salvación y la manifestación de los hijos de Dios. El tiempo presente es algo que se va a acabar, es temporal, de manera que tanto aflicciones en el tiempo presente como bendiciones en el tiempo presente y cualquier experiencia no debe encandilarnos a tal punto que dejemos de ver lo eterno y comencemos a ver lo temporal. Mire, ¿quiénes ven lo eterno como lo más importante? Los que no han sido persuadidos, ¿quiénes ven lo presente como lo más importante? Quienes no han sido persuadidos del Evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo, de salvación. Ellos son los que hoy comamos, vivamos, gocemos, disfrutemos, hagamos una cosa, la otra, porque la vida a ellos no hará más que, ese es el momento, pienso yo, para un incrédulo, para una persona que no es heredera de salvación, más agradable que puede tener. Y aún así, a veces no es sino un valle de lágrimas para esas personas. Sufrimiento constante, desazón, aflicción. Y aún así se aferran a esta vida. ¿Sí? A nosotros ni las bendiciones del tiempo presente. O sea, lo que quiero hacer énfasis es la expresión del apóstol Pablo, del tiempo presente. ¿Cuál es el tiempo presente tuyo? El que estás viviendo hoy. ¿Sí? Y el que estamos viviendo en la tierra, el tiempo presente. Esas aflicciones ni las bendiciones nos deben hacer perder el sentido de prioridad de todas estas cosas. Mire, en el versículo 18, que fue el que citamos, dice, pues tengo por cierto. ¿Qué significa tener por cierto? Que es una convicción en nosotros, que es una convicción en el apóstol Pablo. Tener por cierto es que está persuadido, que está convencido. ¿Sí? ¿Qué tienes tú por cierto? Algunos dirán, hay gente que dice, y en el mundo se escucha mucho, dice, lo único cierto es la vida que tenemos hoy, lo demás es incierto. Claro, pero eso es una visión sin luz, esa es la verdad. ¿Sí? Entonces dice, no, es que lo único que tenemos real es esta vida, hay que gozarla. Y ahora se erigen mucho esas mentalidades, hay que gozar la vida, no hay que afligirse, porque la vida es corta, porque esto es lo que tenemos, el mañana nadie lo sabe. Y se confunde con sabiduría eso, pero nada más lejos de la realidad. No es así. Lo que tenemos que tener por cierto es que el tiempo presente no es lo más importante, ni lleno de aflicciones, ni lleno de bendiciones o
teniendo experiencias de ambas, como es muy común en nosotros, ¿no? Que tenemos de todo un poco y llegamos a tener esa circunstancia. Bien, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. El tiempo presente y la vida en la tierra en nada se compara, ¿sí?, a la gloria venidera. La gloria venidera es la manifestación de los hijos de Dios en el reino de los cielos, ¿sí? Eso es una cosa que nadie puede poner en palabras. El tema es que no son comparables. Nada del tiempo presente es comparable, ¿sí? Nada del tiempo presente es comparable con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Entonces usted está pasando dificultades, usted está pasando aflicciones. Bien, entiendo, yo no le vengo a decir, no, mi hermano, salte de alegría y olvídese de todo. No, o decirle haga como que si con usted no fuera, o olvídese, o prográmese para que todo mejore y cambie. Mire, hay muchas cosas que mejoran con Cristo. Es más, les voy a decir algo que de pronto estaba olvidando. Muchas aflicciones del tiempo presente pueden ser una proyección de estar bajo la potestad de Satanás. Y a Satanás le encanta afligir a los hijos de Abraham, se los quiero decir. Por eso es que Jesucristo dice, y a esta hija de Abraham a quien Satanás había atado por 18 años. ¿Sí? A los hijos de Abraham el enemigo le encanta ponerles el estigma del sufrimiento. Mucha atención a lo que estoy diciendo. ¿Sí? Les quiere poner el estigma del sufrimiento y mucho de la aflicción que se vive es por eso. Entonces cuando el reino de Dios viene, mucha de esa aflicción se quita, ¿sí? También es posible. Todo eso debemos considerarlo. Pero estamos en el tiempo presente y el tiempo presente nunca será comparable con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Cuando nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, se manifieste al mundo por segunda vez en una forma completamente diferente, porque viene como rey, viene como juez, viene a poner en orden todas las cosas. Y quienes hayamos creído, venimos con Él. Sí, esa es la doctrina bíblica. Cuando eso suceda, las cosas van a cambiar drásticamente. La Biblia nos habla, por ejemplo, de que hay ciertas aflicciones del tiempo presente que producen en nosotros peso de gloria, y es como un cierto proceso de dignificación por medio de las pruebas y aflicciones. Pero entonces, ¿cuáles son esas aflicciones? ¿Serán todas las aflicciones que el hombre vive? No. Las aflicciones que producen o tribulaciones que se producen por la práctica de fe y por ser fieles al mensaje y al testimonio de Cristo. Es así. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, de eso habla en 2 Corintios 4, 17. Y el apóstol Pablo les dice a los de Corinto, les dice, porque esta leve tribulación momentánea, todo es momentáneo aquí, produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mire la visión del apóstol Pablo, qué interesante. Mire que cuando hablamos de la gloria de Cristo, encontramos expresiones como las siguientes en la Escritura. Mire, porque es justo delante de Dios, 2 de Tesalonicenses 1:6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. El Señor va a pagar a quienes han atribulado a sus profetas, a sus siervos, a los que le han creído su mensaje. ¿Sí? Y va a pagarle con tribulación a este mundo que no le reconoce. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Sí? Entonces, esa manifestación coincide cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Esa es la segunda venida de Cristo. Por eso, si usted es creyente, tiene que creer, o por lo menos debe saber que esa es parte del dogma escritural del Evangelio, en lo que usted y yo debemos no solamente creerlo, sino tener la esperanza de que suceda. Mire, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, el apóstol Pedro hablando, 1 de Pedro 1:13. Sed sobrios y esperad por completo en gracia
en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, el tiempo presente, mis hermanos, pues yo pienso que un creyente como ustedes o como yo, que pertenecemos a la iglesia, pues debe ser visto con esta óptica, con la óptica apostólica, con la óptica del apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Si nosotros vemos que nuestro tiempo presente se está volviendo tan importante que ni siquiera vemos o proyectamos el tiempo futuro, pues hay un problema. Estamos frente a un problema de entender las verdades del Evangelio y estar persuadidos de todo eso. Y esto es difícil, mis hermanos, porque nosotros humanamente tendemos a vivir y adaptarnos a este tiempo y tendemos a verle mucho valor a las realizaciones de este tiempo, a encajar en la sociedad, a lograr cosas, a avanzar. A veces el Evangelio incluso la gente muchas veces lo ve como un potencializador, digámoslo así, de esos sueños, de ese sueño de lograr, de conseguir. Y mire, yo no me opongo a la exaltación, el Señor va a promover y va a posicionar en la tierra. En la tierra Él se manifiesta y a veces a la gente le suceden cosas buenas de parte de Dios. ¿Sí? Y a veces la gente hereda promesas y hereda bendiciones en la tierra de parte de Dios. No me opongo a eso. Por eso usted procure serle agradable y viva los procesos del Señor, pero se va a dar cuenta de una cosa, así usted llegue lleno de logros, al final de sus días, nada va a importar más con la gloria frente al futuro eterno que nos espera y la gloria que en nosotros ha de ser manifestada. Ahora, si el Señor, por ejemplo, viene en un mes o en un año o en una década, quién sabe, ese evento profético del arrebatamiento, le pregunto yo a usted, ¿usted está pensando en eso? No, pastor, si yo no soy, yo tengo muchas cosas en que pensar en el trabajo. A mí me ocupan muchas cosas mi mente, pastor, mi familia, mis sueños, mis metas, el carro que voy a tener quizá, la casa que voy a comprar, los planes de viaje que tengo, cualquier cosa de esas. Déjame decirte que es muy importante que tú entiendas la importancia de esa fecha espiritual que va a suceder, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí? Ahora, pero si tú dices, ¿y entonces qué? ¿Pauso todo? No, sigue viviendo en el temor de Dios, en la voluntad de Dios, dirigido por el Espíritu Santo de la promesa, que es el Espíritu Santo de Dios, que dirige a los que son hijos de Dios. A eso es lo que voy. Estoy tratando de ser correcto con las palabras. Entonces, ¿puede el Señor darte buenas experiencias en la tierra? Sí, claro. ¿Puedes vivir cosas muy buenas de bendición? Por supuesto. Espero que como recibes eso tampoco te extrañes de alguna que otra aflicción que pudiéramos nosotros tener, porque como insisto, las aflicciones en gran parte son por esos factores que les comento, nuestra debilidad, la obra del diablo, y a veces, y esas son las que dan peso de gloria, son las tribulaciones generadas por la práctica de nuestra fe. Entonces, ¿en qué es lo que estamos nosotros como iglesia? Pues yo hago un llamado a quienes me reconocen como su pastor. Yo no le hablo a quienes no me reconocen como su pastor. La Biblia dice, sujetaos a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Pero un pastor no puede obligar a que una persona se sujete. Todas las personas se sujetan por fe y por una convicción y persuasión de que necesitan ser cuidadas, protegidas en su alma. ¿Sí? Así es la cosa, velar por vuestra alma. Si eso no fuera necesario, la Biblia no lo diría, sujetaos a vuestros pastores. Yo le hago un llamado a quienes me reconocen como su pastor. El tiempo presente no puede ser el foco nuestro. Y es por eso que no lo es en nuestras predicaciones. ¿Sí? Para todo lo que tú tengas de aflicción, hay alivio de parte del Señor, hay fortaleza, hay vigor. A veces el Señor te hará superar muchas de esas cosas, a veces es cuestión de tiempo, a veces es cuestión de mejorar la toma de decisiones, y en fin, muchas de esas cosas. Pero, insisto, el tiempo presente no se puede volver el foco nuestro para esta vida. ¿Sí? Todo lo contrario, el futuro,
que en nosotros ha de manifestarse. ¿Quiénes de nosotros creemos en eso? Entonces, estar persuadidos, viviendo en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, mucha atención con esto, vamos a orar. Señor, nos humillamos delante de ti, yo te doy gracias, alabo y bendigo tu santo nombre. Padre, gracias por permitirnos estar en tus atrios. Padre eterno, hoy en esta reunión virtual, Padre eterno, yo te pido que tú nos hables tu palabra de verdad, tu luz nos alumbre, Señor, a cada uno de nosotros, tus hijos, que tu gracia, Señor, se haga manifiesta sobre cada uno de nosotros. Muévete con tu poder, con tu Espíritu Santo, Señor. Muévete, Padre eterno, edificándonos. Muévete, Padre eterno, fortaleciéndonos con tu Espíritu. El Espíritu Santo es la persona más importante porque por medio de él vas a ser guiado en la tierra. Por eso no resistamos al Espíritu, sino todo lo contrario. Procuremos no contristarlo y vivir según el Espíritu que mora en nosotros. En todos aquellos que hemos sido persuadidos del Evangelio de salvación de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Estamos delante de ti, humillados. Estamos delante de ti, Padre eterno, reconociendo nuestra debilidad. Ministra a cada uno de tus hijos, que hoy, Señor, sean edificados en tu verdad, en la verdad de tu palabra. Si tú estás pasando por aflicción, echa sobre Jehová tu carga. No que Él no se pueda encargar de eso, no que no puedas tener alivio, no que no te puedas aspirar a ser libre de cadenas quizá, o de dificultades, o de las dificultades que nuestra debilidad nos somete a, sino que debes ser paciente, poner tu mirada en las cosas de arriba y vivir este camino con el foco correcto. Gracias, Señor, fortalece, dale buenas noticias a tus hijos, vivifícalos, establécelos, bendito Padre del cielo, en tu camino, bendito Padre del cielo. El apóstol Pedro decía: mas el Dios de toda gracia, quien los llamó a su gloria eterna, os perfeccione, os establezca, os fortalezca. Todos esos procesos tienen que pasar en nosotros. Hoy bendigo a tu pueblo, Señor, que sea fortalecido. Bendigo a cada uno de tus hijos en el nombre del Padre, del Hijo, en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.